Muy buenas noches. Es muy grato estar nuevamente aquí en este programa de la Casa del Libro Total y del Libro Total. El personaje, su historia, memorias vivas. Creo que hemos tenido un abanico de invitados hasta este momento extraordinario. Hoy es un día muy especial. Las casualidades de la vida se han juntado, las energías cósmicas, supongo yo también, ¿no? Para que el invitado sea Lucho Argüello y no John Claro, que era el que estaba programado para hoy. John Claro se disculpó, está en Vélez, tenía una programación establecida, le cambiaron una función, no alcanzaba a llegar y se disculpó, va a estar dentro de 15 días. Pero yo creo que eso hace parte de esa confluencia de acontecimientos que llevan a que hoy sea Lucho el invitado, porque hoy es un día muy especial. Me acabo de enterar de algo que tenía no previsto, pero que tiene que ver con algo que tenía previsto. Ya van a darse cuenta ustedes, pero no vamos a adelantar. Lucho Argüello. Todo el mundo lo conoce como Lucho Argüello, ¿no? Pero su verdadero nombre, ¿cómo es, Lucho? Luis Eduardo Argüello Pineda. Argüello Pineda. ¿De cuántos años? Todos. 67, 67. 67. No está tan mayor, Lucho, ¿cierto? No. Yo pensaba que tenía más. Sí. Sí, yo pensaba que tenía más. ¿Demuestro más? ¿Demuestro No más? es que demuestre, sino porque lo tengo en el referente, en la memoria desde hace mucho tiempo. Yo creo que desde que era niño, tal vez en esos avatares del teatro, de la vida, quizá lo vi por allí. Pero el primer recuerdo que yo tengo de Lucho Argüello fue en 1986. En 1986 yo estaba estudiando en la Universidad Industrial de Santander, Ingeniería de Petróleos, estaba en el ciclo básico, salía del edificio de Camilo Torres, tal vez estaba viendo alguna materia de cálculo o algo así, y de pronto me encuentro con tres personajes montados en zancos de 2 metros, altísimos, 2 hombres, una mujer, y esa imagen a mí me impactó muchísimo, muchísimo, porque la verdad yo nunca había visto algo similar. Y después esa imagen se conecta con otras historias. Cuando estaba preparando, digamos, este conversatorio, porque suelo prepararlo, digamos, un poco saber de qué voy a hablar con mi invitado, la imagen se me vino y ese personaje que estaba allí, uno de ellos era este señor y el otro era su parcero de ese momento, su compañero de luchas y de teatro, y también estaba, era una mujer, Claudia Platarro. Claudia Plata Rueda. Bueno, Lucho, pero no nos adelantemos que ese es parte de la historia. ¿Ah? Entonces, este Lucho, ¿en dónde nace? Bueno, yo nazco acá en Bucaramanga. ¿En Bueno, dónde? bueno, ¿En qué casa nace Lucho? me crié aquí en las chorreras de Don Juan. En la chorrera de Don Juan. Pero ya no Ya. recogían agua de la chorrera. ¿Sí, Sí, sí. todavía? No, en mi época bajaba el tradicional, el bobo, el burrito y el barril. Por El eso bobo. fue que crearon aquí el parque de las tres Bs. El acueducto de las tres veces. Y el parque, el Y el- parque de las tres, Bobo, el burrito y el barril. Nosotros vivíamos en la carrera 14A, número 4564. Ajá. Y no había acueducto ni nada, entonces se iba la luz, se iba el agua y toda la gente bajaba a recoger el agua allá. Y se terciaban un palo, las ollas y encima de las ollas les ponían unas hojas de bijao, de plátano para que el agua no se regara. Y ahí estaban las chicoteras, que eran las lavanderas, las que lavaban, se llevaban un platonado lleno de ropa para lavar debajo del sobaco una bolsita de chicotes. O sea, iban lavando, iban fumando, Iban fumando y mascando, ¿no? también llevaban las tuzas para restregar la ropa. Ajá. Nosotros de niños nos íbamos, era para la quebrada,
a coger pescaditos de colores. Eso era lo más bonito. Y nos llevábamos todos los días los pescaditos de colores, pero no sabíamos que tocaba que oxigenarlos y entonces se nos morían los pescaditos. Pero teníamos la ventaja de que cada vez nos íbamos a jugar a coger pescaditos de colores. ¿Y su papá cómo se llamaba? José de Jesús, ¿Y su mamá? Blanca Edilia. Blanca Edilia. ¿Y a qué se dedicaban ellos? Mi papá, comerciante, de chico trabajó en la plaza de mercado, tenía una chacita, vendía hilos y agujas. Hilos y agujas. Y con el tiempo fue creciendo, conoció a mi mamá, pero él tuvo un accidente. ¿Qué Se le pasó? montó a un camión, algo así, a un bus y lo arrolló el bus mismo y le pasó la llanta por encima y duró en el Hospital San Juan de Dios como 15 años. Allá en el Internado. hospital. Entonces ya era la mascota del hospital. Entonces tenía una llaga, una lora grandísima y sufría mucho, pero entonces lo querían mucho. Él no tuvo infancia, no tuvo un juguete, pero así nos crió. Después Bueno, pero de lo del aventurero, accidente fue antes de tenerlos. no, en el transcurso, En el transcurso. ya estaba joven. Ok. Conoció a mi mamá y todo, pero se fue para Bogotá, le quitaron la pierna, entonces se hizo su propia pata de palo. Ok. Y nosotros nacimos ahí en medio de ese hogar humilde, nos tocaba que trabajar, desde niños nos enseñó a trabajar. ¿Ese Y nosotros con él cuántos eran? somos 6 hermanos, 6 3 hermanos. hombres y 3 mujeres. Ok. De niños nos tocaba trabajar, pero a él de tanto tiempo verlo ahí a la entrada del pabellón central de carnes, en la carrera 16, número 3357, que era el número, lo que hoy es abandonada la plaza de mercado, él era el pabellón central y le asignaron una caseta, se llamaba Cacharrería José Argüello. Y ya él se fue organizando mejor, fue prosperando su vida y nos enseñó a trabajar, a vender cosas, a, A a rebuscarse la vida. rebuscarnos la plata de Ok. niños. ¿Abuelos los conoció o No conocía, no, no? no A los ninguno de conocía. ellos. ¿Historias de ellos Historias. que les haya contado Pues su decían papá? que los argüellos por allá del Socorro Vienen del eran Socorro. familiares no sé si alguno de los héroes de nuestra historia tienen ese apellido. Ok. José Antonio Galán Argüello, no sé, alguna cosa hay por ahí en la Mira, memoria, ah. pero hay algo así, pero venimos de esa raza pujante y Combativa, combativa, guerrera, guerrera. rebelde. Rebelde, sí, y nos creamos así, fuimos a la escuela, mi mamá era una guerrera también, le tocaba que atender el hogar, atender a los 6, ella le tocaba ir a llevarle el desayuno a mi papá, nos quedaba cerquita, después nos Ujú. mandaba a nosotros a llevar el desayuno. Recuerdo, recuerdo tanto que estando en la universidad, a veces me tocaba que ir a llevarle el almuerzo a mi papá. Y en esa época estábamos viviendo aquí en la Chorrera de Don Juan y coincidencialmente pasé por la carrera 16 y oí música colombiana, música andina, y había que subir unas gradas y yo llevaba el porta del almuerzo de mi papá. Yo he atrevido, me subí y me puse a ver allá unos señores que tocaban unas flautas y un pícolo. El pícolo lo tocaba don Teodomiro Lindarte, que era un vecino que después de ahí nos pasamos para vivir al Álvarez y él fue vecino y lo veía tocando ahí en el programa que se llamaba eh, eh, ¿cómo era que se llamaba esto? O, eh, la rondalla La humanguesa. rondalla Ahí humanguesa. estaba el maestro Alfonso Hernández, Alfonso Guerrero. Alfonso Guerrero,
No, era un combo. Y a mí, yo me embelecé tanto que se me estaba olvidando que tenía que llevarle el almuerzo a mi papá. Por quedarse a ver a la Por rondalla quedarme ahí. humanguesa. Y cuando llegué a llevarle el almuerzo, me metieron una palera que por qué había llegado tan tarde, que el almuerzo ya estaba frío. Bueno, Lucho, Bueno, en dónde hace la primaria? la primaria, bueno, estudié en el colegio americano, como que dice el kinder, En el americano, el colegio americano. el de del los que, adventistas. sí. Sí, pero eso era un colegio privado, No, en esa época no, era, ¿no? sí, y después estudié en el colegio Betel, que quedaba ahí en la carrera 16, el colegio Betel. ¿Y ese de quién era ese colegio? Eso también era de unos adventistas, Los de adventistas. apellido Beltrán, de unos Beltranes, Como el vecino acá. como, Los ancestros de nuestro vecino. bueno, ahí hice la primaria, después el quinto bachillerato lo hice aquí en la Bueno, Camacho. pero no vaya tan rápido. ¿Esa primaria cómo fue? O sea, ese Lucho que hacía en esa primaria ahí en el colegio, Espere. lo están llamando de los sindicatos porque mañana tiene que encabezar la marcha. Espere, que toca apagarlo. Está llamando Petro. Bueno, esa primaria en un colegio adventista, mire la casualidad, ¿no? Casi todos los que han pasado por acá, los maestros que han pasado por acá, estudiaron en colegios religiosos, católicos, ¿cierto? O ya fuera de los franciscanos, ya fuera de los claverianos, de los jesuitas o de los otros, y usted en un colegio evangélico, cómo era el estudio en ese entonces? ¿Cómo fue su niñez en ese colegio? Pues aparentemente normal, pues yo pues de religión en esa época no sabía casi. Me lo pasaba era como investigando, explorando. Aquí en el parque Romero estuve trabajando, cambiando el agua y las flores de las tumbas, Ah, sí. de las sepulturas, sí. Y ahí trabajaba la loca Mercedes, la mamá de los Lunas, de Rafael Luna y los que fueron boxeadores. Y por eso es que a mí me gusta tanto el boxeo, porque cada vez que venía a trabajar y ahí recogíamos platicas, centavitos para los helados, yo me pasaba por ahí y veía a unos señores que hicieron un cuadrilátero en la sala y se ponían a pelear, a boxear. Era Rafael Luna y los hermanos. Y yo me quedaba ahí embelesado mirándolos y me empezó a gustar el deporte de las narices chatas. ¿Y lo practicó? No, me gustó mucho. Solo verlo. Pero sí conozco algo de la historia de muchos campeones mundiales. Había un programa de televisión que se llamaba Suena la campana a mediodía. Pero Yo nunca se calzó los guantes. Nunca lo hice, pero me inquietaba mucho me gustaba mucho ver el deporte de las cualidades físicas que tenían que tener esos personajes. Y aquí donde vivíamos en la 45 llegó el primer televisor, un Zenith, de marca Zenith, y resulta que llegó a la casa nuestra porque a mi abuelita Reineira, los hijos la llevaron a San Andrés Islas, la llevaron a que conociera San Andrés Islas y allá ella se trajo un televisor, el Zenith, y todo en blanco y negro. Todo el barrio se reunía. Y el barrio se reunía en la casa nuestra a ver, y yo de noche, después de que terminaba todo, yo me iba por detrás a mirar en dónde era que estaban los muñequitos, cómo era que movían los muñequitos. La curiosidad de saber por qué es que salían unos personajes. Vimos la pelea de Pambelé, el campeonato que ganó Pambelé, veíamos los programas de Box Bunny y Correcaminos, pero la inquietud mía era, ¿por qué? ¿De dónde salían esos muñequitos? Y yo todas las noches me ponía a mirar por detrás del televisor y veía era bombillitos que Y ahí empezó usted la curiosidad. a interesarse por los muñequitos. Pues sí, aquí en la 45, cuando no estaba la 45, de aquí para allá no existía, era un tapón.
Ajá. Había una fábrica y de niño me vinculé a una fábrica ¿De y qué? hacían como moldes de muñequitos o algo así y me empezó a gustar todo lo que era cómo hacer un molde, cómo fabricar un molde y eso todavía ha sido parte de mi inquietud de fabricar y hacer cosas, porque aprendí una cosa que dice que la actitud más cuerda es hacer. Ujú. Hay muchos que hablan mucho pero no hacen nada. Y yo hago lo contrario, yo hago muchas cosas pero soy humilde y me callo. Pero lo que hago lo demuestro es con mis hechos. Entonces, de eso lo aprendí. La actitud más cuerda es hacer. Esa experticia de hacer cosas que luego la desarrollas extraordinariamente con espuma, de hacer títeres, de hacer muñecos, ¿esa le viene de ese momento? En esa Posible, sí, fábrica aprende allí como lo básico. aprendo como a inquietarme por eso y ver cómo se hacía un molde, cómo se hacían cosas, pero también me, me apoyé en los libros. Me gustaba comprar muchos libros de cómo hacer manualidades, pero también alterno a eso iba mucho a las tiendas de música y compraba los mejores discos que habían en esa época de salsa, de música infantil. Siempre le ha gustado la salsa, ¿cierto? Me ha gustado, sí, me gané un concurso de salsa, me tomé 4 frascaos. Me- Usted bailaba, yo lo vi bailando salsa en Ah, en zancos. Zancos bailé salsa y todo. Bueno, pero bueno, es más adelante, pero Bueno, en- en- estamos en la adolescencia, está en el colegio americano, trabaja, se rebusca, aprende, termina el colegio, se gradúa. ¿Y qué hace Lucho? bueno, antes de eso ¿Pasa algo interesante? pasan cosas, por lo menos a ver, recuerdo que mi papá nos ponía, si había alguna novedad en esa época, por lo menos la venta de libros, nos ponía un puesto de libros para vender libros. Si había en esa época la temporada del yoyo, el yoyo. Entonces mi papá nos compraba una cajita de yoyos, y, bueno, vaya a vender yoyos. Y yo me paraba al lado de los competidores míos, de los vendedores míos, y yo no jugaba, yo no sabía jugar yoyo. Me ponía a mirar a los otros y haga la luna, la media luna, y yo fui aprendiendo. Algunas veces les dije a algunos personajes que me enseñaron, entonces me enseñaron, pero yo me paraba, después de que vendía los yoyos, me iba donde se subía al segundo piso de la plaza de mercado, a la venta de quesos, y ahí me ponía a ensayar vueltas y vueltas y vueltas y hacer el perrito, el columpio, y tuve una gran destreza que la empresa Yogo Yogo me contrató para ser el campeón de una campaña que ellos tenían para, para, para la promoción del producto del yogur, pero a la vez entregaban yoyos. Y yo era el campeón mundial de yoyo en esa época. Y yo hacía Usted era el campeón figuras mundial de yoyo de de Bucaramanga. Bucaramanga. ¿Cuántos Y, años y tenía ahí? aprendí a hacer unas figuras también mías. Sí, se inventó figuras. Sí, me inventé varias figuras que son de mi propiedad. Ok, pero estaba pelado en ese momento. Sí, tenía, ¿no? 18 años, 20 años. Bueno, ya te avanzaste demasiado. Bueno, terminas el colegio y entras a la UIS, ¿cierto? A la Universidad Industrial de Santander. En el Aurelio, termino en el Aurelio, bueno, pero es que Terminaste en antes el Aurelio, no terminaste en el americano. no, antes Ni en el Betel. ni en el Betel, terminé, de ahí me pasé a un colegio, al Colegio Santander, estaba estudiando cuarto bachillerato, cuando en una revuelta, esas de tirapiedras y todo, yo estaba participando en los Scouts de Colombia. Ser un niño Un niño juicioso, juicioso, uniformado, siempre siempre libre, listo. siempre listo. Señor Jesús, enséñame a ser generoso, a amarte y servirte como lo merece, a dar sin medida, a trabajar sin descanso y a combatir sin temor a las heridas. Qué Póngale memoria. cuidado al chiste. Entonces, resulta que yo le tomaba mucho, mucho el pelo a los profesores. Mejor dicho, les mamaba gallo a los profesores Del Santander. y me tenían en cuenta. Ya estudié con
Fernando Vargas, El que fue alcalde. el que fue alcalde, y entonces fue muy amiguísimo mío. Pero póngale cuidado, entonces, estando en los Scouts de Colombia, nos fuimos para Bogotá en una excursión. Cuando llegué, habían expulsado los famosos 100 estudiantes. Habían echado a 100 estudiantes De Santander. del Colegio Santander. En esa época estaba el rector Ricardo Serpa Cuesta, bueno, Cuesto, o me acuesto, no sé cómo es. Sí, muy famoso. Entonces, yo estaba en Bogotá, yo era un joven, un explorador, Explorador. ¿sí? Amigo, hijo de Baden Powell y toda esa cosa. Y resulta que cuando llego yo, estaba incluido entre los 100. Eso Me habían echado, entonces me puse a investigar y resulta que los profesores reunieron a todos y dijeron, echemos a 99, pero a ese que jode también echémoslo. Llegó yo, ¿y por qué me echaron? Yo no he hecho nada, yo era con los Scouts de Colombia. No, pues que usted jodía mucho y por eso lo echamos. Es decir, Bueno. usted no asumió una postura contestataria frente al establecimiento, sino el establecimiento le dijo, usted tiene que asumir una postura contra me nosotros. tengo que ir porque mamaba mucho gallo Lo a los jodieron. profesores, entonces me echaron. Bueno, de ahí me fui a estudiar a un colegio pirata, el Colegio Sotomayor. Del Santander al Sotomayor. Sí, exacto. Pero una historia larga. Espera, toma agüita, porque... ¿Es en donde quedaba el Sotomayor? Eso quedaba ahí en la calle 33 entre 23 y 24. Y a la vuelta quedaba el colegio Aurelio Martínez Mutis. Ahí después tumbaron eso y construyeron un edificio. Pero yo hice el cuarto. Bueno, porque después de que me echan, entonces pasaban una carta, una misiva a todos los colegios que de los 100 no me recibían en ninguna parte, solamente me recibieron en el Colegio Sotomayor. Okay. Y entonces terminé el cuarto, pero no estaba aprobado el colegio. Entonces nos tocó que ir a presentar exámenes a otro colegio que era más pirata que ese. Bueno, allá De razón que lo recibieron, ¿no? Ah, chaval, acá, venga para acá. ¿Quién más? Tráiganos También, para venga acá, para acá. para Jorge Granado, venga para acá. Estudia acá en el Sotomayor. para que reviva aquí toda esa chusma. Sí, yo me acuerdo que tenía fama de perrata. Yo estudiaba en el tecnológico, ¿no? Era una cosa, las hallistas. El Damaso Zapata. Sí. Tecnológico Damaso Zapata. Bueno, no, en el Damaso Zapata. Bueno, Pues. póngale cuidado. Después, Y ese Sotomayor no tenía buena fama. en esa época estaba el profesor, no recuerdo el nombre, pero el sobrenombre era Caballo Grande, le decían al rector ahí. ¿Del Sotomayor? Sarmiento, profesor Sarmiento. Era bueno para la geometría, entonces a mí también me empezó a gustar las cosas, las figuras geométricas, el perímetro de la circunferencia, que es igual a 2πr. De ahí aprendí a hacer los casquetes para hacer una circunferencia, saqué una fórmula y hice los moldes y empecé a hacer cositas con espuma. Y hacía unas bolitas y hacía cositas, pero es más adelante. Entonces, termino estudiando, pasé el cuarto, el quinto lo hice en el Balbino García en Piedecuesta. Oh. Y eso que no estaba en la autopista, eso me tocaba Sí. por la carretera vieja, y cuando llegaba al colegio ya llegaba borracho. Bueno, allá tuve unas anécdotas difíciles porque mi papá y mi mamá se habían separado. Entonces yo quedé con mi papá, 3 hermanos quedamos con mi papá y mi abuela, y 3 hermanas se fueron con mi mamá y 3 hermanas se fueron con... Y mi mamá vivía en un garajito con mis 3 hermanas y yo estaba estudiando, entonces a mí me empezó a dar mucha
mucha tristeza de la separación. Yo no sabía que era una separación de padres e hijos. Y hicimos muchos intentos porque ellos se volvieran a reconciliar. Pero la aventura que yo tuve, hablé con el presbítero del colegio Balbino García y le comenté el caso. Entonces yo le decía a mi mamá, mamá, yo no quiero estudiar, yo quiero salir a trabajar para ayudarla. Mi mamá me decía, no, siga estudiando, mijo, siga estudiando, siga estudiando. Y me inventé esta regla. Hablé con el presbítero del colegio Albino García y le comenté el caso al padre, bueno, no recuerdo el padre, bueno, le comenté el caso y le dije, padre, es que yo quiero ayudar a mi mamá y yo quiero que la plata que me da mi papá para los buses o para el almuerzo, yo quiero ahorrarlos para llevarle plata a mi mamá. Como no podía trabajar ni nada, entonces. Y él me consiguió que me dieran el almuerzo en Casa Grande, en Piedecuesta, gratis. Y la plata que yo recogía yo la ahorraba. Y yo le llevaba esa plata a mi mamá. ¿Usted estudiaba en Piedecuesta y en dónde vivía, Lucho? Aquí en el centro. ¿Y se tenía que pegar ese viaje? No, en bus, pero sí, claro. de para acá te pedía el 8 y esa plata también la ahorraba. Vale, entonces, Lucho, listo. Le llevaba la plata a mi mamá y terminé el quinto de primaria y me dieron… Bachillerato ya. El quinto de bachillerato y me dieron diploma para que terminara el sexto, pero dije, no, para mamarme de nuevo toda esa carretera todos los días viajando. Mejor me voy y me trasladé y me recibieron en el Aurelio Martínez Mutis y ahí terminé el bachillerato. Ahí se graduó. Y a mitad de año, en esa época la universidad hacía exámenes de admisión a la UIS. Había que hacer examen de admisión, no como ahora que pasa con las pruebas saber, ¿no? Y éramos… Era IFEX y examen de admisión, doble rasero. Y allá teníamos un grupo de muchachos que aparte de que jodíamos mucho en el sexto, éramos los mejores estudiantes. Entonces presentamos los exámenes y pasamos directamente a la universidad. Ok. Pero hacíamos casi piñata todos los fines de semana en el colegio. Y recochamos y eso, armábamos fiestas y ¿quiénes son los que joden? Bueno, hacíamos shows allá. Y ahí empezó todo por la parte de la música, el teatro, pero ahí empieza el teatro. ¿En dónde empieza el teatro? El gusto por el teatro. Antes en el colegio, en el Sotomayor. ¿En el Sotomayor? Ahí fundamos un grupo de teatro y presentamos varias obras con la asesoría del maestro Willy Covelli, que era como que un italiano. ¿Y era profesor de ahí? Y era profesor de teatro y ahí hicimos una obra donde vino el obispo, estuvo el obispo viendo la obra, se llamaban Los Guerrilleros. La obra. No, es que se echó a perder de hace rato. Lo del Colegio Santander no fue una cosa casual. Ese era un guerrillerito infiltrado en los Boy Scouts. No, pero sí hacíamos cosas parecidas cuando hacíamos se llamaba El Zorro, el juego de los Scouts en las noches se llamaba el juego del zorro. Entonces, cada tropa tenía que cuidar su grupo, su clan. Y había un zorro que era el que robaba en las noches. O sea, si el que estaba de centinela se quedaba dormido, la perdía, la llevaba porque el zorro podía entrar y llevarse en algunas cosas de ahí. Ese era el juego. Bueno, y ahí estaba el arzobispo en el colegio Sotomayor viendo la obra de los guerrilleros y hubo un momento en que hubo una bandada de plomo y nosotros con las pistolas, los fusiles de palo y yo me le metí en medio de las naguas al obispo y dispare. Bueno, con Alfredo Ortiz también. Alfredo Ortiz estuvo ahí, él era poeta y tenía un poema muy lindo que se llamaba Claveles Rojos.
que era un Ajá. poema a las madres. A las madres, sí. Y tuve mucha simpatía con él y por eso es que hasta hoy y mucho más allá, seguimos siendo buenos amigos. Ahí nos Sí. conocimos en el Colegio Sotomayor. Lo vamos a tener Alfredo Ortiz el mes Bueno, entrante más a adelante. finalizar. Bueno, pasamos a la universidad y ahí ya empieza otro ciclo distinto, ¿Qué? estudiar ¿A qué te metiste? ingeniería metalúrgica. Metalúrgica. Sí, estábamos ahí, pero ya estaba Por- el inconformismo por las cosas y como llevamos cierta inquietud por la universidad que empezamos a armar un grupo de estudio. ¿En qué año fue que entraste a la UIS? Yo ¿No te ni acuerdas? me acuerdo ya en el Es que me parece 86. muy curioso que a Ingeniería Metalúrgica también ingresó Nicolás Colacho Maestre, el director de los Macumberos. Ah, Colacho fue amigo mío. Sí, y compañero de clase. estudio. Y compañero de estudio, sí, sí. mira. Fuimos Y John compañeros. Claro también empezó a estudiar ingeniería metalúrgica. Es decir, que esa ingeniería metalúrgica produjo muchos artistas. Sí, sí. Y la de Colacho petróleos me produjo a mí, ¿no? O sea, más luego llegó a reforzar el entonces, grupo de estás en artistas. ingeniería metalúrgica. Sí. ¿Y te metes en qué? Me meto ¿En a teatro? estudiar, no. ¿No? Ahí empezó el mosquito de la política, estudiar. Teníamos un grupo de estudio. Mi papá me había asignado una pieza que quedaba para la calle, ahí en la calle 35. ¿Con qué? aunque Entre 25 y 26 ahora es las Torres de San Marcos. Ah, ok. Entonces, Sí, sí. yo tenía una pieza que daba a la calle. Ajá. Entonces, estudiábamos hasta tarde ahí, estábamos en el primer semestre, empezamos a organizarnos, conocí a AUDESA, Asociación Universitaria de Santander, conocí mucha gente buena, el presidente se le llamaba Lacho Mengual, y había otro que se llamaba el compañero Óscar Bustillo, y le Ujú. decían el compañero Teticas, ¿Tejitas? Teticas, ¿Y por qué? por el bustillo. Ah. Y, Esa era una udesa la muy UDESA, fuerte, ¿no? claro, era el grupo, el gremio de los estudiantes. Bueno, y había muchas cosas, las consignas, estaba la revolución cubana, después vino la revolución nicaragüense, aprendimos a cantar el himno Sandinista. el himno sandinista. Adelante, marchemos, compañeros. Déjalo para mañana, déjalo. Avancemos a la revolución, roja y negra bandera nos cobija, patria libre, vencer o morir. Los hijos de Sandino, bueno. y Pero, así ahora pasaba. canta el de Cuba. Dale. Bueno, bueno, entonces todo eso me llevó a una inquietud también por lo de Cuba, quería conocer Cuba. Fuiste a Cuba, ¿no? Fui a Estuviste allá. Cuba, pero más adelante. Más adelante. Entonces, mucha inquietud. Primer semestre hice 6 semestres de ingeniería. 6, alcanzaste a hacer 6. Alcancé, pero entonces me llamaron a descargo como 3 veces. Ok. Cuando estaba en esa época le decían la la rectora policía. La única rectora que tenía La la Universidad rectora, de Santander. ¿cómo se llama la rectora que estuvo ahí? Cecilia Reyes de León. Cecilia Reyes de León. Me llevó 2 veces. Está viva, ¿no? La vi en la Mesa de los Santos. Me hace llevó poco. varias veces a descargo, pero no me comprobaron nada. Bueno, a lo último, ya estaba muy comprometido con la lucha. Las consignas eran la vinculación del movimiento estudiantil a las luchas populares, la escasez ficticia de gas. Eso son muchas historias. Nosotros nos fuimos como estudiantes a participar de todas esas revueltas y fuimos a reforzar la invasión del barrio Manuela Beltrán. Ujú. Allá. Detrás del INEN. Sí, al frente del Carlos Toledo Plata. Ok. Y allá fuimos a ayudar A lotear. a lotear la gente y a poner los cambuches y todas las cosas. Y la gente me decía, Lucho, coja un lote, no Coja un llega lote. el pingo. Yo decía, no, tranquilo, que cuando
triunfe la revolución, yo voy a tener lo mío. Cuando triunfe la revolución. Bueno, con el tiempo pasaron unos Bueno, años se ha demorado, ¿no? y sí, por eso se ha demorado que hasta me están invadiendo un pedazo de terreno que tengo por ahí. Bueno, ¿está Entonces, usted en las luchas populares en ese entonces? sí, una anécdota que me pasó, bueno, la del barrio Manuela Beltrán, a los 2, 3 años, 4 años paso por allá por el barrio y veo tremendas casas, 2, 3 pisos. Yo decía, ¿y yo por qué fui tan pendejo y no cogí un pedacito de tierra y mire, casas de 2, 3 pisos? No, ya estaba todo habitado, pero dije, bueno, listo. No, pasó una historia más. Y después fue ¿en qué íbamos? En la parte del... Estamos esperando que llegues al teatro y ya vas como en el 6º semestre de universidad. Ah, bueno, y estando en la universidad, me faltaba un mes para terminar el semestre El semestre. e iba mal en las materias. El 6º. Sí, los compañeros me decían, Lucho, pila, es que hoy hay quiz, hoy hay... No, y yo ya iba mal. Ya las materias estaban por debajo, entonces me tocó hacerme el loco. Se hizo loco. Entonces me tocó hacer... La primera vez que se hizo loco, ¿verdad? ¿Sí? La primera vez que me hago el loco, entonces me tocó irme para pedir cita al psicólogo y comentarle el caso, doctor, lo que pasa es que yo tengo un problema con la familia, somos mi mamá y mi papá separados y yo estoy que me suicido, yo no sé qué voy a hacer, doctor. Y entonces me aceptaron la cancelación del semestre. Faltando un mes, eso nunca, en la universidad nunca se ha visto eso, pero... Entonces no quedó PFU, se no, mantuvo. me aceptaron la cancelación y yo me retiré de la UIS. Pero fueron muchas anécdotas y tuvimos un grupo de estudio estando en la universidad, entonces estudiábamos y manteníamos una disciplina muy correcta. Terminábamos de estudiar a las 8 de la noche. Entonces yo había aprendido a estampar, el estampado. Y entonces dije, no, pues tenemos que financiarnos los libros, teníamos que comprar libros para estudiar, el libro rojo de Mao, El arte de amar de Erich Fromm y todas esas cosas. Y Capital de Marx. Y muchas cosas, entonces nos tocaba que financiárnoslas. Entonces dije, no, pues vamos a hacer una cosa, vamos a vender crispeta. Okay. Y entonces yo hacía las bolsitas de crispeta que se llamaba Fritos Don Lucho. Y yo las estampaba las bolsitas de 8 a 9, después me iba para el solar de la casa a fritar la crispeta, la dejaba lista, trabajaba hasta las 10, 11 de la noche, me levantaba a las 5 de la mañana a empacar. Empacarlas, y ya habíamos hecho unos contratos con las casetas que habían en la UIS. ¿Ya habían casetas? Ya habían casetas, estaba la de Mario, conozco mucho la de Mario, y allá íbamos y les vendíamos crispeta, entonces a mí me tocaba 2 bolsas con los libros acá, una bolsa de crispetas aquí en la mano, otra bolsa de crispetas y a pata por toda la 27, a pie, no había para el bus. Entonces hacía ejercicio. Es muy arrecho ser ingeniero, o sea, muy, vendiendo crispetas, haciendo cosas, movimientos populares, loteando baldíos. Bueno, entonces esa era la consigna de la vinculación verdaderamente del movimiento estudiantil a las luchas populares. Entonces ahí era que el que oliera a obrero, el que oliera a chucha, pecueca, y todo ese era el obrero beligerante. Y todo. Bueno. Y así nos tocaba, bueno, pero manteníamos disciplina, mucha disciplina. A las 5 me levantaba, a las 7 tenía clases, a veces cuando llegaba a la clase ya me daban como ganas de quedarme dormido por toda la fatiga de la noche, el estudio, en fin. Y así fueron meses y meses y mantuvimos un grupo de estudio fuerte. Después se vino vinculaciones a ya organizaciones políticas, en fin. ¿Se retira de la universidad? Me retiro, sí, me retiro de la universidad, pero
pero estaba, bueno, en la universidad conocí el grupo de voces El Sembrador Ok. y yo fui integrante del grupo de voces El Sembrador, fui bajo, Usted cantaba con el sembrador. cantaba con El Sembrador y, e íbamos, con esa consigna íbamos en esa época a las carpas de las huelgas de los trabajadores. Recuerdo mucho que se perdieron las mejores fábricas del país, como Sigma. Había una fábrica que construían máquinas de coser Sigma. Sí, claro. Forjas de Colombia se Forjas de acabó, Colombia. desafortunadamente. Hilanderías del Hilanderías del Fonses. el Filtros roble. Parmo. Las mejores fábricas que tenía Bucaramanga se perdieron. Hilanderías del Fonse, Filtros Parmo, sabe otras cosas. El roble. Trefilco. 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 Muchas empresas buenísimas se perdieron porque, bueno, en esa época íbamos a las luchas reivindicativas de esa época de los trabajadores, sacaban las carpas a las calles, nosotros íbamos a cantar allá a las carpas de los trabajadores, nos quedábamos de noche con ellos cantando, en fin, y mantuvimos eso. ¿No tenía que ver eso con el acabose de las industrias, de alguna manera? No, porque en esa época, más que todo por el desarrollo de la industria y tal cosa, quién sabe por qué fue que se acabaron, pero se perdieron las mejores fábricas, forjas de Colombia, donde yo tenía como la intención de trabajar allá, ¿no? Por la ingeniería metalúrgica, pero no se dio. Bueno, cuando yo termino y me retiro de la universidad, el descalabro de mis padres, porque ellos veían en mí que yo fuera La esperanza. el ingeniero de la familia. Entonces yo les digo, papá, es que me toca retirarme porque me empieza a llegar el gusanito de los títeres. Ya había visto un grupo de títeres. Llegó a un grupo de títeres la Libélula Dorada, que fue la influencia mía, los hermanos Álvarez, César e Iván Álvarez llegaron, se presentaron en esa época en Aspet, ahí quedaba el sindicato al frente del Parque de los Niños, y se presentaron ahí ellos. No, eso para mí se presentó la obra de El dulce encanto de la isla Acracia, y que lo último que ellos buscaban un tesoro los personajes, y encontraron un tesoro que sacaron unas letras y pusieron la palabra libertad. Sí, eran los mejores grupos de títeres de mejor Colombia. grupo títeres. de títeres que había en Bogotá, pero los trajeron y coincidencialmente yo vine a ver ese grupo. A partir de ahí empieza el gusanito, empiezo a buscar libros, a hacer títeres. Y ya tenía una destreza manual. Ya había comprado libros y cómo elaborarlos, cómo hacerlos, y me encuentro con un gran Jorgito. Jorge Granados. Jorge Granados, sí. Mi compadre, que está por ahí, ¿no? Que no lo deja mentir. Bueno. A mí Jorge me dijo que él le había enseñado a usted a hacer títeres. Armamos el grupo Club Los Amigos del Niño. Club Los Amigos del Club Niño. Los Amigos del Niño. Él tiene unas fotos hermosísimas guardadas, un recuerdo bonito. ¿Eran ustedes dos? Éramos los dos, hacíamos un juego lúdico ahí con los títeres. Yo conocía algo del screen y estampábamos, hicimos unas maquetas ahí y nos invitaban a las fiestas de los niños, porque se empezó a reivindicar en esa época el títere, porque ya los payasos estaban gritando mucho y asustando a los niños. Entonces ya en las casas de familia no querían payasos, sino querían otra cosa. Y nosotros fuimos como la piedra angular de esa época y empezamos a trabajar. Nos llovía trabajo. Ustedes fueron los primeros que trabajaron títeres en Bucaramanga. Sí. Pero anteriormente, en la época de la historia de los títeres, habían
habían otros grupos, Manuelucho, de mucha época Ok, atrás, de ok. muchos, o sea, nosotros somos, Alonso Ortiz. Aloncito, habían otros, pero más atrás había mucha gente que hizo títeres Ujú. o marionetas. Pero nosotros, como en una época del florecimiento nuevamente de los títeres, empezamos nosotros con Jorge, nos separamos después y fundé el grupo de títeres La Oruga Encantada. No, ¿en serio? Sí, ¿Usted señor, fundó la Oruga Encantada? yo fui el Pero fundador eso de no la lo Oruga. sabe Bucaramanga. Todo el mundo creía que la Oruga Encantada la había fundado Mocho Latorre y con Alberto Lozada y Jaime Lizarazo. No, Por ya viene la Dios, historia, ¿qué es esto? Vea lo que nos venimos a enterar aquí esta noche. ya viene la historia. Bueno, Dale, cuenta esa historia. en vista de eso, pues, eh, yo, bueno, estaba muy comprometido, me allanaron la casa a las 3 de la mañana, me querían llevar. Ah, bueno, porque en esa época se entrelaza la muerte de Carlos Ardila, Carlos Plata, Carlos Toledo Carlos Plata. Toledo Plata, la muerte de Toledo. Yo tenía una moto y coincidencialmente estaba Chucho Peña con sus poesías. Él en su época había reuniones, asambleas de los sindicatos y a Chucho lo invitaban mucho a leer sus poesías. Ajá. Sí, tenía un carisma que la gente lo quería mucho. Bueno, anterior a eso, el grupo de Sembrador viaja a Indupalma, cuando empieza la revuelta de las reivindicaciones de los palmeros, y en esa época secuestran a José Raquel Mercado con el grupo del M-19, en fin, y en vista de eso, del secuestro de ¿Qué mercado? José Raquel Mercado, evitan lo que hubiera sido la segunda masacre de las bananeras. Ujú. Nosotros estábamos allá. Fue dura la pelea, pero evitaron el hecho de que, como lo dijo en la masacre de las bananeras, que les quedan 5 minutos para que se vayan, y un obrero les dijo, los 5 minutos se los regalamos, y empezó la masacre de las bananeras. Ahí pasaba lo mismo, faltaba poquito, y en ese momento hubo el secuestro y evitaron la masacre de los palmeros. Chucho era una persona que trabajó con el sindicato de... Nosotros antes de la huelga íbamos a las plantaciones a tocar con la gente, a las plantaciones donde estaba la huelga. Conocimos toda la región de Indupalma, a punta de mosquitos y dormíamos mal. Yo me llevé los títeres para un lote que habían conseguido como a 2 horas de San Alberto, Ujú. a pie, con los títeres, los zancos, irnos a presentar en un sitio inhóspito, olvidado de San Alberto y de Colombia. Era por allá una región, y allá fuimos a presentarnos. Nos presentamos allá y nos devolvimos, teníamos una vinculación muy chévere y empezamos a ver ¿Ya tenía la agrupación, la comunidad? Sí, ya íbamos con la comunidad Teatro de las Calles. Que estaba conformada por Estábamos con Chucho Chucho Peña, Peña, Platarrueda. Claudia Platarrueda, Claudia éramos Platarrueda. como 5 personas ahí en esa época. Ok. Y Chucho no era de acá, ¿cierto? ¿Chucho dónde era? Paisa, Él era paisa de Medellín. él vino a enseñarme a montar los zancos, Ok. me enseñó a montar los zancos. ¿Se estableció aquí en Bucaramanga? Se estableció, se vinculó con el Sembrador, se hizo mucha actividad con ellos, creación de mucha poesía, la conformación de la tertulia. Allá estuvo Eddie Palmieri, estuvieron grandes artistas, los gaiteros de San Jacinto, los pocabullanos, que en esa época nos la llevamos para casa de Jorge, que vivía en Pan de Azúcar. Allá hicimos tremenda rumba y yo manejaba un G. Willis. Ujú. Y allá nos los echamos atrás a los pocabullanos y para arriba, para Pan de Azúcar, armamos una rumba lo más de chévere. Bueno, ¿cómo era la comunidad Teatro Las... la comunidad fue antes de La Oruga, ¿cierto? Sí, antes. Antes. Bueno, es como ahí entre
La comunidad se conforma con Chucho y porque el objetivo era como crear un grupo de teatro en Sancos Sí. y él había hecho ya un montaje y una obra que se iba a llamar La tumba de los invasores. Entonces había zancos, ensayábamos en el Parque de los Niños, habíamos como 20 zanqueros, mucha Ya. gente teníamos ya montado el espectáculo, banderas rojas, azules, blancas, pues que se semejaba mucho a los colores del M19 y qué tal, entonces me estaban vinculando a mí con ser simpatizante del M19 y por eso es que me allanan la casa. Ok. O sea, después de la muerte de Chucho, me allanan y en esa época había un amigo que era periodista y él recibía toda la información de la Quinta Brigada. Él iba allá, recogía información y tal cosa y me tenían ya en la lista. Eso está en la lista. La lista para… Como lo estaba Chucho. O sea, como- esos tres zanqueros de los que yo hablé al principio, era usted, era Chucho Peña y era Plata Rueda. Claudia. Sí, Claudia. pero estábamos más, ahí ya Justo en ese año fue que desaparecieron a Chucho. desaparecen a Chucho, entonces el que seguía era yo. Y entonces, como lo dice Jorge en su ¿Usted poema, fue a reconocer a Chucho? ¿cómo? ¿Fue a reconocerlo donde lo encontraron? Me tocó que ir a reconocerlo, sí. Duro, pero lo hicimos y se logró el Era un objetivo. extraordinario poeta, ¿no? Sí, era un… Al tiene final dos- de la tertulia voy a universi- leer un texto de Chucho la Peña para univers- hacerle homenaje, porque hoy está cumpliendo ¿cuántos años de desaparecido? Dice Ricardo, 38 años. 38 de la años de muerte de Chucho. desaparecido. Hoy Coincidencialmente, hoy hace 38 estábamos años. denunciando la desaparición de Chucho Peña. Entonces, 1 de mayo, yo hago en Sancos, hago la denuncia pública de la desaparición de Chucho. Por eso es que decía al principio que se habían confluido Sí, es mucha ciertas coincidencia. energías para que hoy precisamente estuviera el Lucho Argüello con nosotros. Y uno de ellos es la memoria de ese gran Correcto. poeta Tan solo, que fue Chucho tan Peña. solo es necesario vestirnos color de poesía, impregnarnos la frente de fragancia, caminar del lado de la vida, ser prototipos del estilo, canto sin barrera, para que seamos declarados elementos fuera de orden. Esas señales que se llama el poema de Chucho quedó impreso en la lápida que después yo la retiré de la tumba y la mantuve como por 20 años. Después la trasteaba de un lado para otro y ahí fue cuando en un gran logro que se hizo con Mireya, que fue compañera de Chucho Peña, y se vinculó a la universidad y en la decanatura de licenciatura empiezan a gestar la creación de un libro en homenaje a Chucho Peña. No, eso fue una berraquera. Mucha gente se vinculó, hacen el libro y se hace el lanzamiento del libro en la universidad. Yo llevo la lápida de señales y fue puesta en un pedestal ahí que todavía creo que permanece en la universidad. Vale. Con el poema de Chucho. Después se recopilan información, textos de cosas que él tenía guardadas y hacen otro libro, lanzamiento o refuerzan el libro anterior gracias a la colaboración de las decanas de la universidad y todo, hacen una cosa hermosa. Bueno, y entonces entra después de la comunidad se disuelve, ¿no? Dice, disuelve la Prácticamente. comunidad Teatro de las Calles y conozco a Edgar Blanco, Edgar Blanco. a Rosenberg Jaramillo, Sí. Enrique Blanco, un niño que se nos pegó que era Jorge Martín Arias y mi persona, éramos 5.
Y en esa época está John también nos ayudó mucho porque arrendamos una casa en Los Pinos. ¿Y con ellos qué crearon? Creamos ¿La Aruga? el grupo de títeres del País de los Enanitos. El país de los enanitos. Del País de los Enanitos. Eso fue antes de la Aruga. Eso fue, no, creo que, no, después de ¿Usted se la sale de la Oruga, le deja eso a los otros? Y yo Ok. delego el grupo a Moncho Ajá, Moncho La Torre. y me voy y conformo el grupo del País de los Ujú. Enanitos. Edgar Blanco, músico, él se dedicaba a la parte musical del grupo. Rosenberg Jaramillo, artista plástico, Sí, se me dedica acuerdo. a la parte del color. Decoramos una casa hermosísima en Los Pinos de 2 pisos y yo encargado de los títeres. Y ya Jorge no Y- estaba, Jorge ya estaba en otro cuento. No, ya Jorge no estaba ahí en el grupo, pero llegó el otro Jorge, el niño, un niño, Ok. Jorge Martín Arias, que era de Zapamanga, el pelado pues sí, pues nosotros tuvimos también mucha vinculación con el grupo de Zapamanga, Ujú. el grupo de Zapamanga, íbamos a hacer Cocusa. actividad, Cocusa. Cocusa, sí. Yo los conocí porque yo vivía ahí cerca. Sí. Ahí estaba, lideraba eso como era una vinculación que había Tenía una entre biblioteca el extraordinaria. sembrador, Sí, sí. una vinculación entre el sembrador y Cocusa, la creación de Cocusa, y ahí estaba Conrado Gallegos, Conrado, sí. que fue asesinado Sí. cuando entraba a su casa, a Sí, un sí. apartamento, lo asesinan en toda la curva y Yo tengo un recuerdo de Cocusa extraordinario. En esa época yo tal vez tendría que unos 18 años, estaba aprendiendo a montar zancos. Yo iba a ser como usted, pero así de grande. Y entonces de ahí salía una comparsa a recorrer Zapamanga, y salimos ahí de Cocusa. Y entonces la gente me cogió ventaja porque yo apenas estaba aprendiendo y a mí se me ocurrió coger un desecho, un caminito para alcanzarlos Y se y me perdió. fui de jeta con una tambora en la frente, aquí en el pecho. Me fisuré una de las costillas y desde ese día no, dije, le dejo ese trabajo a Lucho, yo no, de zancos nada. Bueno, de Cocusa, gente muy maravillosa. Sí, era un Gente proyecto cultural todavía comunitario extraordinario, sí, hay que muy reconocerlo. reconocido. Aquí está Panchita también y mucha gente de Eran allá. clientes míos, yo tenía un puesto de perros y hamburguesas ahí en El Dorado y ellos Ah. eran clientes, ellos iban a comprarme allá. Rosen- Por ahí creo que hay una que iba a comprarme. No, se llamaba Comidas Rápidas. Ah, sí, pero yo no tenía perro, yo tenía una perra. Bueno, 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 estamos en Cocusa, entonces, ¿qué pasa luego? me informan que de la Quinta Brigada, mi amigo el periodista de Vanguardia me informa que me tengo que ir, Ah, vale. me toca irme. Pero yo iba todos los años al Festival Internacional de Teatro en ¿En Manizales, Manizales? e iba también al Festival Iberoamericano de Teatro. Ajá. Ahí conocí a un grupo que se llama La Polilla, donde estaba el mismo Carlos Álvarez. La Polilla Medellín. La Polilla, Sí, sí. claro. Entonces los conocí en Manizales, ellos conocieron mi caso, yo les Ujú. comenté, entonces me dijeron, pues Lucho, aquí lo recibimos con las manos abiertas. Se fue usted para la Polilla. Y me fui, saqué mis muñequitos, mi máquina de coser, mis cositas, eché todo en un furgón y para Medellín. Ujú. No, llegué allá a Belén Rincón, llegamos a un barrio Belén, ellos me recibieron, nos llegamos a hospedar al barrio Belén, Sí. a Belén Rincón. Y ahí empezamos a trabajar, estaba la gente de La Polilla, mi amigo que me había invitado y junto con su compañera armamos un grupo de títeres que se llamaba La Lechuza Intrusa. Ujú. Entonces, o sea, esa conjugación del nombre compuesto, ¿no? La oruga encantada y la lechuza intrusa, tiene que ver con, por lo menos, la lechuza que es el símbolo del conocimiento, ¿no? De los libros y todo, pues
ese era como el objetivo. ¿Cuánto también. tiempo duró en Medellín? 2 años. 2 años. Me dio mamitis y me Cerrillos. devolví. Ok, ¿a qué? Pues a seguir trabajando con los títeres, a reencontrarme con mi gente, a hacer cosas que ya había aprendido a hacer allá. O sea, nos llevamos un camino, un ejemplo muy chévere que fue el de, entre los grupos, armamos un colectivo de titiriteros de Medellín, se llamaba. Entonces estaba La Polilla, el grupo La Lechuza Intrusa y había un grupo de Cúcuta. Con esos 3 grupos armamos el colectivo de titiriteros y alquilamos una casa en Belén Rincón, que daba la estación de los buses. Allá alquilamos una casa, nos comprometimos a trabajar allá durante las 25 horas diarias con los títeres, a camellar, y ahí fuimos creciendo. La Polilla se fortaleció, Carlos Álvarez se convirtió en uno de los mejores mimos de Colombia. Íbamos a las reuniones. En una reunión que tuvimos, que había una reunión de titiriteros y tal, y entonces yo hablé y dije, no, es que yo vengo en representación del colectivo de titiriteros de Medellín. La gente se sorprendió, porque ya empezaba a verse la organización de los titiriteros, porque era como en muchas ciudades, la envidia, el egoísmo y toda esa cosa, llevaba siempre a la gente a meterse en su mundo y a no querer. Yo conozco la fanfarria, bueno, aquí se estaba haciendo el festival de títeres, Búcara, Mácara, Títere fue, que lo organizaba Fusader. No, vinieron los mejores titiriteros de América y todo. Y ahí fuimos aprendiendo cosas y yo me fui para Medellín con ese objetivo también. Bueno, de enseñar. regresa de Medellín y es cuando montas tu empresa de Sumarte. Bueno, cuando me regreso, ya estaba empezando a conocer lo de la espuma, a hacer cositas y a teñir la espuma, cómo se teñía a experimentar, pero me vinculo a una fábrica de disfraces de doña Martica Ortiz, Marta Ortiz. Tranquilo. Sí. Martica Hay Ortiz. muchos recuerdos. Marta Ortiz se llamaba, Sí, Corín sí. Disfraces, de los mejores disfraces. Ella estaba exportando y yo hacía los sombreros para los personajes. Trabajaba con ella. Trabajaba con ella y vivía en la terraza, me dio un espacio, yo vivía en la terraza de la fábrica y yo ahí fabricaba, hacía moldes, ella exportaba ya los disfraces. Fue una de las mejores empresarias que hubo. Durante mucho tiempo los mejores disfraces estaban ahí, yo me vinculaba y empecé a fortalecerme más con el conocimiento de la espuma y hacer cosas, investigar, crear, y empiezo y nace Espumarte. Espumarte. Ahí la 25, ¿no? Ahí en la carrera 25 nos ubicamos. A la vuelta del que va a la casa de su papá. Sí, a la vuelta de la casa, entonces me decían que era una minita de oro, porque era una cosa nueva. Calabazas en espuma, muñecos de nieve en espuma, disfraces en espuma. Llegaban los papás, ay señor, es que a mi hijo le mandaron a hacer una carita de conejo, yo no sé cómo yo se la hago, señora, y tal. Y mejor dicho, los papás agradecidos de todos esos colegios que quedaban alrededor. Eso, todo el mundo. Rogers, ¿no? De noche le poníamos luces a las calabazas, eso era hermosísimo. La 25. Y en diciembre le poníamos luces a los muñecos de nieve. Pacho pasaba por ahí cuando fue director del instituto. Y tenías una mascota. Es que es otra historia, la historia de las guacamayas. Tenías una mascota. La historia si hay tiempo, por ahí hasta las 10. No mucho, vamos a hacerlo rápido porque ellos quieren preguntar muchas cosas bueno, que usted les dejó pendientes.
La perezosa. Paquita, bueno. Pero también me tuvo una pasa. guacamaya. Bueno, tuve una guacamaya que me la dejó una compañera mía, Luz Marina. Luz Marina, éramos compañeros y nos separamos, pero me dijo, ella se iba para otro lado y me dejó una guacamaya. Le decíamos guaca. Y yo la tuve en el taller. La colocaba allá y todo el mundo tenía que ver con la guacamaya. Incluso yo pensaba Y- que era de Suma. Sí, pero una vez me dijeron, se la van a quitar la Corporación de la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, se la iban a quitar. Entonces me la llevé para mi casa. Yo tenía una casa en Hacienda San Juan. Ujú. Que la Ahí, perdiste. que Que te la bueno, quitaron. me la quitaron, bueno, me Sí, quitaron una casa. no la Bueno, perdiste, te la mucha quitaron historia con la cosa esa de con Lupac, de ¿no? Lupac, Todo sí. lo que tú luchaste, ¿no? Y fuiste víctima de eso Pues también. no me sentí tan defraudado porque duré 15 años sin pagar. Sí. Bueno, ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que entre más pagábamos, más debíamos. entonces más debíamos, porque nos dimos cuenta porque uno Sí. decía abono a la deuda 50.000, abono a intereses 500.000. Sí, eran unos ¿Cómo malditos. así? Yo pagaba mensualidades en esa época de 500.000 pesos. Ujú. Y abono a capital 50, abono a intereses Te 450. quitaron tu casa de San Juan. Entonces, difícil. Fue una tragedia. Pero en la casa hice un hueco, hice un pozo y ahí cultivé cachama y mojarra roja. Ujú. De ahí se- Y sí. hice en un árbol, lo encerré y hice una jaula grande y ahí metí aguaca. Ajá. Y era un espacio lleno de marihuaneros y de todo, entonces yo los desalojé y llegaban los niños de los colegios a ver, tenía 2 gansos que eran los que cuidaban, porque yo me quedaba en mi casa, pero afuera quedaba todo eso baldío, aunque le había puesto unas rejitas y los que cuidaban ahí eran los gansos, que dicen que los gansos cuidan Sí, mejor que son- los perros, son más. Y tuve a Lucas, tuve a un mico, que después se me murió casi como si me hubiera muerto un hijo, porque era un personaje especial, Lucas, Ujú. un miquito. Pero ya, bueno, entonces voy con las guacamayas. Pero Entonces, póngala a volar rápido porque me bueno, gente que se entonces las pregunta. guacamayas, sigo trabajando en el taller y voy subiendo por la 36 y hay un señor que lleva una guacamaya. Hermano, ¿esa guacamaya la vende? Dijo, no, es que se la voy a llevar a un señor que tiene una por aquí a la vuelta. Digo, ese señor soy yo, ¿me la vende? Digo, sí, yo se la vendo. Entonces lo llevé hasta el taller y todas esas cosas y el tipo me vendió la guacamaya. Yo los domingos sacaba primero aguaca, me la colocaba acá y me iba en cicla por toda la 36 y la cola de carros a la pata mía. El espectáculo de ver la guacamaya aquí casi que volando y toda esa cosa, era un espectáculo. Yo en cicla y la gente a la pata mía en carros. ¿Y qué pasó viéndome. con Huaca? Bueno, entonces Guaca y Paco se reúnen y entonces me la llevo para un sitio donde trabajaba que se llamaba Yascar, que quedaba ahí Sí. en Platacero, para la autopista Sí, sí, a pie de sí. cuesta, y coincidencialmente ahí don Jaime Izaza, el dueño ahora del Zoológico La Fantasía, se asocia con el dueño de Yascar, se asocia, él venía de Estados Unidos Sí, y sí. le tocó venirse para Bucaramanga, enguacaló sus faisanes, sus pavos reales, los enguacaló y los instaló en donde es hoy ahora el Zoológico de la Fantasía. Y yo conozco a don Jaime Izaza y le comento el caso de mis guacamayas. Don Jaime, hágame un favor, ¿por qué no me hace el favor y me cuida usted las guacamayas? Que me las va a quitar la corporación. Listo, mijo, paisita, mijo, vamos y llévelas para allá, para el zoológico, allá se quedan. Se las llevé para el zoológico. Y allá las tenía, eso era un espectáculo, él nunca había tenido. Tenía faisanes y Sí, pavos sí, yo fui. reales y de todo. Muy lindo. Y las guacamayas quedaron ahí. Entonces empezaron a hacer una investigación, se trajeron unos personajes de Europa
a hacer una investigación a ver si eran pareja, las dos. Entonces lo primero que hicieron fue acondicionarle un tanque de esos de metálicos, lo pintaron todo de negro, por dentro, por fuera, y lo acondicionaron, le pusieron paja y todo, partieron la mitad y empezaron a que ellos se empezaran a enamorarse en las dos guacamayas. No sabían si eran pareja o no. Lo cierto fue que con el tiempo empiezan a un huevito, y se lo llevan para la incubadora y no eran fértiles, no eran fértiles. Y siguieron, empezaron a darle buena alimentación. Cuando de pronto cogieron un huevito y lo miraron y estaba fértil. ¡No, Dios mío! Y consiguió las guacamayas de los huevos de oro. Porque con esa guacamaya, con ese huevito ya fértil, a la incubadora y nace el primer guacamayo del mundo en cautiverio. Caso insólito en el mundo. Vanguardia le regala 2 páginas a don Jaime con guacamayas en cautiverio, dan cría en el zoológico La Fantasía, y bombos y platillos. Don Jaime empieza a hacer contactos con todos los colegios, hace un acuerdo con la gobernación y ir a conocer el zoológico La Fantasía, a conocer las guacamayas, empiezan a producir guacamayas, cruces de guacamayas y empiezan la producción de un ave que estaba en vía de extinción. No, eso fue, y yo le dije, y don Jaime no me dio ni un peso. ¿Y yo qué? ¿Y yo qué? ¿Y tú qué? No, nada. Don Jaime feliz. Y yo por hacérmela, dijo, No, pero le diste un buen hogar a la guacamaya. Bueno, pero no hablemos de la guacamaya, sigamos hablando de usted porque lo invitamos a conocer, a que nos cuente su historia. Lucho entonces se dedica a hacer personajes, ya a vincularse de otra manera con Bucaramanga, a participar en fiestas, en las ferias, final de año, el Papá Noel, que es extraordinario, ¿no? Que ya son cosas como extrapolaciones, ¿no? Extrapolaciones de toda esa etapa creativa, beligerante, de trabajo comunitario. Finalmente termina resolviendo su vida a través de productos que ha ido desarrollando a lo largo de su vasto aprendizaje. Vamos a dejarle al público para que redondee, para que le haga otras preguntas, ¿cierto? Para que nos alcance el tiempo. Pero yo quiero hacerle un homenaje a Chucho Peña. Quiero leer un poema de él antes del conversatorio. ¿Les parece bien? Carta paradora. Vengo con el miedo oculto entre los huesos, molestándome como la cacha de un revólver enfundado en la garganta. Vengo cargando en mis ropas el croquis de andanzas, de despertares vertiginosos en la altura, recordándote, mujer, con el mismo miedo de siempre, mezclado con besos y ternura, aleándose en tu cuerpo y corriendo como el agua tus caminos, hasta llegar a la palma de tu mano, que los amasará y forjará en estatuas de miedo, con menos miedo tal vez que siempre, que mi mismo miedo envidiaría y correría con los ojos llorosos a buscarte, a clavar su tristeza en tu jardín, a reclamar la tibieza y descansar al fin de tanta angustia. Te quiero, mujer, así imposible en la distancia, porque hace tiempo sos mi guerra y aún no termino de vencerte. Con la imposibilidad del vuelo sobre la almohada de tiernas derrotas, me desangro insolente en el dolor, terco en mis pasos, me digo interminable, monótono en el miedo, casi vencido, me repito, esta vez no van a correrme. Quiero seguir mi curso de deriva y definitivamente tomar partido del lado de los vientos del futuro, del libre albedrío del dolor y los sueños enjaulados en rejas de hombres con alma de fuego y vuelo largo, de fuego de atmósfera que ruge, que mis palabras no sean más el intervalo del descanso y tomen posesión del oficio del dolor, de la derrota de repente convertida en sueño de victoria, en alborada de pupila negra, como la noche hermana hirviente en las tinieblas,
amando un Lucifer imaginario, asaltando el odio en las profundidades de mi poesía. Es allí donde te quiero, cómplice del dolor atrincherado en noches tristes de silencio en las palabras y rebeliones en el alma que a pedazos se desmorona sobre las ruinas de la futura ciudad de piedra, teniéndome la mano, rescatándome de esa calma insana y peligrosa que atrapa mis palabras, las enreda y las confunde, en callejones oscuros que el silencio ha sembrado de celadas. Del fondo de la noche te reclamo, hermosa como sos sobre el asfalto, bajo la lluvia, bajo tus brazos, sobre tus besos cada noche. Yo siempre ando inventándote, de los pasos a la risa y de besos a palabras te invento y te perfecciono a mi manera porque tú nunca me acompañas. 1000 poemas tuyos me he inventado sin poder hallar aún la estatura que no me has permitido conocer. Mis uñas, como de un nuevo asesinado, amenazadas todas, ya no desgarran la tierra, pero impotente me agarro a lo que queda, triste y todavía creyendo con miedo en la necesidad de creer. Estoy aquí, escribiéndote una carta sin delirios, sin horas de la muerte, sin tragedias desorientadas, con pasos desurados y el alma sin norte, señalando el rumbo del tiempo perdido continuo, no sé a dónde, tal vez a bañar mi cuerpo en el acero matinal con que fabrican arados y cadenas. Chucho Peña. Bueno, un aplauso para nuestro invitado, Lucho Argüello. Y ahora la palabra la tienen ustedes, amigos. Vamos a complementar este conversación. Muchas gracias, Lucho. Hemos conocido muchas cosas a través de ti hoy. Y bueno, hemos recordado al gran poeta Chucho Peña, que aunque no era de aquí, era muy de aquí. Sí, hay otra de las frases que, para terminar mi intervención, siempre la tengo como una consigna. Si el artista no es un militante de la lucha por la cual hace arte, se convierte simplemente en un comediante de su propio espíritu. Porque todo lo que yo he hecho, lo he hecho comprometido con las cosas que hago. Y aprendí mucho de un gran poeta cubano, José Martí. Los niños nacen para ser felices. Y eso ha sido la consigna mía durante toda la vida. Ayer estuve festejando el Día de los Niños en mi barrio, en Morro Rico, 200 niños que le pinté hice pintucaritas para ellos. Estuve en el Parque de las Cigarras, acompañando al Instituto Municipal de Cultura. Allá también hice pintucaritas. Y estuve en el Parque de los Niños, acompañando al Inderbu, también con una de las cosas que he aprendido de mi propio arte, hacer pintucaritas, pero no las tradicionales. Yo hago una técnica que es de arabescos. Yo hago con mi magia del pincel, embellezco los rostros de los niños de Colombia. Bien. Lucho, buenas noches y muchas gracias. Jamie Clemencia Jaimes de Piedecuesta, pero también hago acá un programa de radio en La Cultural. Me parece muy linda toda la propuesta con la niñez y pues como que sé mucho de lo que, o nos has contado mucho de ese amor por esta humanidad, ¿no? Por este pueblo santanderiano. Pero también me gustaría saber como un poco de ese amor hacia la pareja, hacia si tienes hijos, hacia, bueno, la naturaleza también nos contaste, ¿no? Con estos animales y eso. Como qué es para ti el amor en esas diferentes expresiones. Bueno, muy bien, sí, yo he sido guerrero de la vida y guerrero de estar con mis compañeras. Tuve muchas compañeras de vida. Gloria Pinilla, que es una gran periodista, debe estar por allá en Bogotá. Luz Marina, Leonor,
muchas amigas que tuve. Y por último, tuve una amiga que de ella quedó una niña, Luisa Daniela, que es mi hija. La morenita, ella me acompañó a los programas que hacíamos, modestia aparte, yo estuve participando como artista en TRO. Hacíamos un programa que se llamaba Jugando a la TV. Y yo hacía un personaje allá que se llamaba Tacho Arremacho. Y yo me llevaba a mi niña en esa época muy pequeñita y era casi la protagonista del programa. Luisa Daniela, ella creció, ya tiene hoy 19 años y me acompaña a veces. Está ahora con la madrina, ella es la que siempre lo ha tenido, la ha tenido, pero siempre ella me acompañó en todas las cosas que yo hacía de actividades culturales. Tanto es así que yo hacía una bolsada de crispeta y en los programas que hacíamos en la concha acústica, allá los domingos, entonces mientras yo estaba con el personaje de Figurín, entonces yo le daba la crispeta a la niña y ella le repartía a la gente crispetica, ella le ponía la bolsita y la gente sacaba crispeta y iba comiendo. Y cuando hacía programas en el Parque de los Niños, se me perdió la niña, y ya por ahí andaba, pero la gente era la que me cuidaba a mi hija, la gente. Por eso quiero mucho a mi gente. Mi gente, lo más grande de este mundo, siempre me hace sentir La salsa. un orgullo profundo. Los llamé, vengan conmigo, no me preguntaron dónde, orgulloso estoy de ustedes, mi gente siempre responde. Pero era bailadito, ¿ya qué? Vinieron todos para oírme guarachar, pero como soy ustedes, yo te invitaría a gozar conmigo, sí. Bueno, ¿quién más quiere participar? ¿Estaba bien la respuesta? Allá. ¿Sí está? Bueno. Con gusto, con mucho gusto. Buenas noches, Lucho. Buenas. Tú fuiste ganador varias veces, estuviste cuando las comparsas de Santo Tomás se tomaban Bucaramanga. Pues sí, antes de que se hicieran las famosas ferias de Bucaramanga, la Universidad Santo Tomás hacía unos eventos extraordinarios que no sé por qué no se volvieron a repetir, pero sí se hacían unas comparsas hermosísimas, con caballos, eso era una locura. De un momento desapareció eso. Nace la feria de Bucaramanga, se vincula a la gente de Fundegar, la fundación de García Rovira, ellos hacían sus propios muñecos con sus técnicas, ellos empezaron a conocer mi técnica de la espuma y ellos empezaron a venir a mi negocio a trabajar conmigo, yo les fui enseñando cosas. Hicimos muchas comparsas con la técnica mía de la espuma. Con el tiempo, bueno, llegó otra técnica que, estando el doctor Néstor Suárez, el director del instituto, Néstor Hernández. Rueda. Néstor Rueda, él venía como director, llega al instituto, pero él vivió mucha época en España. Y él conocía la técnica de las fallas, la técnica fallera que se hace en Valencia. Valencia. Y entonces, él, con esa inquietud que había de hacer las ferias de Bucaramanga, invitó a un fallero, a Tony, que vino y nos dictó un taller de la técnica fallera. Yo estuve ahí vinculado, yo conocí la técnica fallera. Esos son gigantes, monumentos gigantes que se hacen en Icopor. ¿Ustedes recuerdan la campesina que se puso en la entrada de la alcaldía? Que llevaba un tiple y después se hicieron personajes pequeños así alrededor. Ese fue el taller
el primer taller que se hizo, donde estuvimos nosotros aprendiendo la técnica fallera. Pero me encontré tuve un encontronazo con el español, con Tony, porque yo le decía, Tony, si tú conoces esta técnica muy bien, era un mago para el bisturí, yo tengo una técnica, y mi técnica es la espuma, y puede ser complementarias, y al tipo como que no le gustó ya mucho. Digo, no, lo que pasa es que nosotros somos originales, que yo no sé qué más, y pitos y que flautas, pero es que se pueden complementar, hay cosas que yo no necesito tallar un pedazo de icopor para hacer el pétalo de una flor. Yo puedo con la espuma hacer el pétalo de la flor, le pongo un alma de alambre por alrededor y queda listo el pétalo, no me toca que ponérmelo a tallar. No, Lucho, que yo no sé qué más, que pitos y que flautas. No le caí bien al tipo. Llegaron a oídos del director. El director me llama la atención. Me dice, Lucho, lo que pasa es que, hermano, que usted quiere como que esto y que lo otro y que tal. Y lo que pasa es que Tony es el dueño del balón. ¿Qué falla? Entonces, póngale cuidado, póngale cuidado en qué termina eso. Entonces, ya listo, yo me quedé así, yo seguía colaborando, yo era el que ayudaba a recoger las cosas. Yo llegaba a las 5 de la mañana a ordenar el taller, era un galpón grande, a recoger el mugre que habían dejado todos los artistas, brochas sucias, el colbón todo regado. Yo le economicé al Instituto Municipal de Cultura millones de plata. Se conforman, de ahí salían los que iban a hacer las carrozas. Salen 15 líderes y a mí no me nombran. Bueno, yo me aguanto, listo, tranquilo. Y el Tony siempre ahí al frente mío. Pero cuando se termina el taller, yo le canto esto. Le canté a Tony, buscaré un lugar para ti, donde el cielo se une con el mar, lejos de aquí. De día viviré pensando en tu sonrisa, de noche, ay no, eso le dio en el alma. Diga, viene de Valencia y Nino Bravo vivía en Valencia, no, ay, casi se muere el señor. Al partir un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós. Bueno, pasa el tiempo, se hacen las comparsas, al otro año vuelven de nuevo las carrozas. Lucho Argüello no está invitado a las carrozas. 3 años después, vuelven las carrozas con la técnica fallera. A Lucho Argüello no lo invitan. Pero mis amigos, que eran los falleros, los que organizan, uno de ellos me invita a un galpón donde están construyendo, en esa época estaban haciendo los cuentos infantiles de los hermanos Grimm y todos los cuentos. Y yo voy entrando al galpón y veo unas cosas en la esquina, ahí a la entrada, hechas en espuma. Y me causó curiosidad. Y yo me entré más para allá y estaban haciendo el 20.000 leguas de viaje submarino. Me estaban haciendo un pulpo. Y, y yo me quedé con la duda. Y bien, ¿no? Y yo fui y siempre llevaba el pitiño, que cargo mi pitiño brasileiro. Y ese ha sido el acompañante mío, entonces yo y les toco y me empiezo a bailar samba y me voy, y al día, a la semana era el desfile. Entonces yo me bajo de la casa, me llevo mi maletica de pintucaritas y me hago en la 27 a pintar caritas para los niños, gratis. Cuando viene la comparsa, viene una carroza hecha totalmente en espuma. Yo digo, como que le hallaron la razón a Lucho, ¿no? Yo me río, tal cosa, y veo pasar la espuma, ese
ese pulpo que estaban haciendo de 20.000 leguas estaba hecho todo en espuma por un señor que trabajaba la espuma. Tin Marín, yo lo vi, me guardé todo ese alivio dentro. Al otro día, que era el bazar bazar que se hacen de las colonias, me encuentro con el maestro, Tony. ¡Oh, Tony! ¡Ah, Lucho! Tony, ¿pero qué pasó? Mire, ¿pero hicieron algo? Ah, Lucho, pero es que la vida es así, la vida es así, la vida es así. Bien. Y me quedé yo. Con la pero- falla. Bueno, Luchito, yo vine porque para mí es un ser muy especial. Él me ha acompañado también en muchas actividades en donde trabajé, en el norte, en el Maipuré. Siempre lo buscaba Lucho, al Día de los Niños, Lucho. Estamos en octubre o en abril y Lucho pues iba y hacía sus presentaciones. Además de conocerlo desde cuando yo estaba muy joven, ¿no? Yo conozco a Lucho cuando tengo 14 años allá en Zapamanga. Yo le diría a Lucho en una frase, hoy la vida, para usted, Luchito, hoy la vida. ¿Qué nos diría? Después de pasar esta vida como nos la ha ido contando, llena de arte, de aventuras, de entregas, de trabajo en lo político, en la lucha popular, con un pensamiento también diferente, diverso, libre. ¿Qué nos diría hoy de la vida? Bueno, pues empezando con que a la vida por fin daremos todo y a la muerte jamás daremos nada. Uy, eso me acuerdo de esa me la sabía yo. Yo me sabía esa. Sí, pero que no me lo voy a olvidar porque no, bailas. Sí, sí, esa era una de las consignas y que yo nunca retrocederé a mis intenciones de ver que los niños sean no el futuro de Colombia, sino el presente de Colombia. Y entonces mi legado es ese, que la gente me reconozca como soy, humilde, que puedo aportar conocimiento cuando lo necesiten, que puedo colaborar en proyectos de vida que tengan, de emprendimientos, aprender. Tengo mucho por enseñar, pero la gente no me llama. Muchas veces en los grupos de teatro, que yo les digo, hermano, invítenme para ver cómo van ustedes creciendo, para aportar en actitud crecedora, como lo decía un gran amigo pintor de Bogotá, en actitud crecedora para crecer. Me pasó una anécdota en Medellín. Yo elaboro un muñeco, un gusanito en espuma, con una técnica para colocarle las varillas a los títeres, con un terminal que tiene, y entonces se puede quitar la varilla de ambas partes, poderlas guardar con el fin de que cuando uno viaje pueda ser más fácil de manipularlas y de guardarlas para el transporte. Yo me hago un títere y se lo llevo a los amigos de la fanfarria, al grupo de títere de la fanfarria. O la fanfarria, yo llego allá y toco. Me abre el directorio. Hola, Lucho, ¿qué tal? Yo entro y, mire, tengo este obsequio. Ah, qué lindo, abren y es el gusanito. Yo les digo, esto tiene esta técnica. Y ya le quito los ganchitos, las varillas. ¡Oh! ¡Chévere! ¡Qué bonito! Y sí, es que esto es para esto y para esto. Y listo, me guardo, me pongo a mirar lo que están haciendo por ahí, porque es que muchas veces los grupos se encierran tanto que no quieren buscar nuevas formas de conocimiento, de hacer cosas. Y veo que están fabricando unas cosas en papel maché, pero con una técnica que la que yo tengo ni le da por los tobillos.
no llega. Entonces, yo tengo mucho conocimiento para aportar, porque yo todo eso no me lo voy a llevar para la tumba. Entonces, quiero que la gente sepa. En Piedecuesta tuve un problema grande con la gente del grupo Alas de Sue, que les ayudé. Se ganan una beca del Ministerio de Cultura, también puede sirva de denuncia, porque se ganan una beca del Ministerio de Cultura y les dan 17 millones para la elaboración de la obra, que era algo sobre José A. Morales, la historia de José A. Morales. Entonces, Gerardo me conoce, entonces me llama y me dice, maestro, yo quiero que usted, ¿cuánto vale la producción de la obra? Mire, son estos muñecos, estos y estos. Y yo le dije, pues, mano, vayan a la casa y hablamos. Llegaron a mi casa, él con su compañera, yo le dije, primero que todo, mis agradecimientos por haberme escogido para que yo elabore la obra que el ministerio les aprueba. Y por ese motivo yo no les voy a cobrar con plata. Yo no quiero plata. Yo quiero es que usted, cada vez que vengan a trabajar conmigo acá, en la producción de los muñecos, ellos me pasaron todos los muñecos, flores, un poco de cosas hermosas que hice, pero no me paguen con plata, tráiganme cosas. Una libra de arroz, panela, Un lingote de oro. huevos. Si hay lechona, traigan lechona. Pero yo no les cobro, tranquilo. Entonces yo empiezo a elaborarle todos los muñecos y todos, y en fin, 2, 3 veces me llevaron. Lechona. Compraban algo en la tienda, huevitos, tal cosa, y ahí me Chocorramo. mantuve. Chocorramo. Pero se paró eso y yo dije, no, pues se hace la obra, se monta la obra, me invitan allá al Centro Cultural de Piedecuesta, veo el montaje, me pareció muy regulimbis, porque yo le dije a Gerardo, ¿por qué no me invitan antes de la presentación, de la inauguración de la obra? Invíteme antes para yo aportarles. No quisieron. Y cuando veo la obra, hermano, mal, graves. Entonces, que todo me lo achacaron a mí, que porque los títeres no estaban bien, que yo no sé qué más, y se quedó así, perdí los amigos, perdí todo. Perdí hasta el plato de lechona. Bueno, perdieron más ellos. Vamos a precisar, si queda alguna otra pregunta. Buenas. ¿Cómo le va, Lucho? Bien. Pues, Lucho, yo creo que en el arte hay muchos personajes que aciertan, otros se diluyen. En este caso suyo, ha seguido vigente a pesar de todas las circunstancias y todos los contrastes que a veces se presentan. Se podría decir como la vieja frase, la trillada frase de Bertolt Brecht, hay hombres que luchan unos días, esos son buenos, hay hombres que luchan unos años, esos son mejores, pero hay hombres que luchan toda la vida, esos son los imprescindibles. Pero tomados a nuestra realidad nacional, podríamos decirlo de esta manera: hay hombres y mujeres que hacen lo que se les dice, eso en la apariencia son buenos. Hay hombres y mujeres que hacen lo que se les dice y toman la iniciativa, esos en apariencia son todavía mejores. Hay hombres y mujeres que hacen lo que se les dice, toman la iniciativa y crean, todavía son mejores. Pero hay hombres y mujeres que tienen en cuenta lo que se dice, toman la iniciativa, crean y junto con otros logran las verdaderas posibilidades. Esos son los imprescindibles. Pero hay hombres y mujeres que poco o nada hacen. Y cuando lo hacen, no lo hacen con el otro, sino contra el otro. ¿Cómo podríamos llamar a esa clase de hombres y mujeres? Eso es una variación Bueno, extraordinaria sí. del poema que le achacan a Bertolt Brecht, pero no es de Bertolt Brecht, sino es un poema judío incluso, ¿no? Bueno, yo diría que es difícil, ¿no?
entender el compromiso. Es que eso nace. Yo nací con ese don, con el don de aportar, porque aprendí mucho de Cristo, Jesucristo, el guerrero, el guerrillero le decían, porque se rebeló ante Herodes. Y de Cristo he aprendido la valentía que tuvo él para afrontar las vicisitudes de tener que soportar todo el castigo y toda la tortura que le hicieron a él para redimirnos. De Cristo he aprendido mucho y soy un fiel creyente de él. Sin él no tendría razón de mi vida. Y junto con su madre, la Virgen María, y con todos esos, yo veo el reflejo de todas las mujeres guerreras, de todas las mujeres guerreras de Colombia, Policarpa Salabarrieta, Antonia Santos, Juana Julia y Felicita, de muchas mujeres que han entregado la vida por ver a Colombia un país libre. Y yo estoy ahí, al lado de ellos, de los bastantes. Muchas gracias, Lucho.